No sé qué quede en el tintero. Pues quedar en el tintero es que sigan apoyando el cómic colombiano, así no nos guste. Yo colecciono mucho de cómic colombiano. Dentro de la sección de la Comicueva tenemos muchísimo de muestra de colombiano. ¿Cuál es el problema? Que la gente ni siquiera sabe que eso existe. Así sea malo, así sea bueno, hay que mirarlo, hay que juzgarlo, hay que criticarlo. Y si generamos diciéndole, oiga, ese trabajo no me gustó o ese trabajo sí me gustó, sería muy útil para el artista, sería muy útil para el movimiento y podría empezar a que la gente pensara en un grupo como tal. Eso no importa. Sí, eso es parte del... Listo. Bueno, nombre. Mi nombre es Diego Alejandro Palacios y mi seudónimo es Daisy. Daisy. ¿Cómo entran ustedes al cómic? Yo creo que todas esas cosas fueron maternales, o sea, fueron herencia de nuestra madre porque ella trabajaba en un hotel y cuando teníamos que esperarla a sus turnos, ella siempre nos daba a leer con... desde ese entonces pues con mi hermano empezamos a cultivar esas ganas de leer cómics, o sea, esas ganas de leer y de coleccionar cómics. Y la Feria del Libro fue una puerta grandísima para nosotros porque comprábamos todos los cómics extranjeros, o sea, éramos los aficionados números unos a ir a la librería francesa a gastar toda la plata que pudiéramos. Y los primeros títulos que nos llegaron a nosotros fueron los Batman y Tales for the Crypt. Sí, me acuerdo muy bien que empezamos la lectura del cómic por ahí. Y lógicamente pues ya no, o sea, fueron tantas las ganas de que nos dio el cómic, de leer cómic, de hacer cómic, que realmente lo llegamos a hacer en el año 1998 una realidad con la revista Maldita. ¿Cómo fue esa experiencia? Como todo lo que ha pasado en Faico Studio y en Faico Motion, ha sido radical y contestatario, porque llegamos a un pabellón que estaba plagado de gente vieja guardia y caricaturistas. Entonces, lógicamente, nosotros fuimos de los poquitos que empezábamos a sacar cosas, ¿sí? O sea, la gente, usted veía un pabellón de la caricatura en la Feria del Libro y era netamente un pabellón de la caricatura. No había nadie que hiciera nada. O sea, todo se quedaba en caricaturas. Entonces llegamos nosotros, la generación que empezó a hacer revistas, y lógicamente los viejaguardia pues nos dieron duro, dijeron que esa vaina era copiada, que nosotros no teníamos futuro y que realmente eso no tenía valía. Pero pues pudieron más las ganas que las críticas y acá estamos 13 años después ya sacando nuestra propia empresa adelante. ¿Qué publican ustedes? O sea, ¿qué han logrado dibujar ustedes? Dentro de las cosas que nosotros hemos hecho cómics, más de 10 títulos, hemos hecho libros de mitos colombianos, de héroes patrios, que suman más o menos también como 9 libros. Hemos hecho más de 130 cartas de colección acerca de historia universal y también de historia patria. Y lógicamente hemos sacado ahorita animaciones. Tenemos 7 años de experiencia en animación, de los cuales varias animaciones han sido premiadas a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cómo se reconoce la animación de Faico Studios? De Faico Animación. ¿Cómo se reconoce una animación de nosotros? Porque es que llevamos toda nuestra energía, o sea, todas las cosas que realmente, pues, el cómic es como dicen que es el cine de los pobres. Uno desahoga ahí muchos encuadres, uno desahoga ahí mucha narrativa, pero imagínese usted cuando tiene la herramienta y puede coger ese personaje estático y volverlo dinámico. Eso es una experiencia de vida. Prácticamente uno se cree un pseudo creador, un pseudo dios en su pseudo mundo. Claro que no es un pseudo mundo, de hecho es un inframundo o un supramundo, dependiendo de como los estadios en los cuales uno viva. Entonces la animación para nosotros, y se reconoce porque nosotros siempre llevamos el estilo que nosotros manejamos en el cómic a la animación.
precisamente en este evento, el Sofa, vamos a hacer el lanzamiento de un corto animado que está basado netamente en los estudios ilustrados que nosotros teníamos en el libro. Entonces son los héroes patrios, pero vistos desde una perspectiva radical, oscura. Nosotros manejamos el alto contraste, por eso es una de las cosas técnicas que ustedes pueden identificar las animaciones de Faikomotion. ¿Se puede dividir el cómic? En Colombia no. Colombia, nosotros de hecho con mi hermano tenemos profesiones disímiles a esto, o sea, ambos somos ingenieros, pero nos gusta desde hace muchísimo tiempo pues plasmar nuestras reprensiones mentales en los cómics, en los afiches, y lo que más nos da, de verdad, yo creo que no es cliché. Lo que más nos congratula a nosotros de este trabajo es tener el contacto con la gente y que la gente diga, oiga, muy bacano su arte, y más que eso, más que engrandecerlo a uno, más que engrandecerle el ego, es que le digan a uno, oiga, yo opté por diseño gráfico o yo opté por tener mi propia empresa gracias a que ustedes de pronto me dieron como el empujoncito. Entonces, económicamente no es factible acá, o sea, económicamente no es factible, pero si uno desarrolla de pronto proyectos paralelos que le sustenten económicamente esta afición, porque esto es un hobby, pero ya hecho empresa, sí se puede. O sea, si usted sabe combinar y sabe equilibrar sus costos con sus fuentes de financiación, usted sí podría llegar a vivir de eso. Pues de hecho nosotros este año sí ya estamos viviendo prácticamente de la animación. A propósito de animación, ¿en cuánto tiempo y cómo sería la experiencia de un largo colombiano? Acá lo que pasa es que no hay la infraestructura para hacer un largo, o sea, tanto la infraestructura empresarial como la infraestructura mental, creería yo, de la gente. Ahorita pasó una cosa que nosotros lo medíamos, era como un termómetro, que fue la película colombiana, Las Pequeñas Voces, que fue pues muy bien vista pues sobre todo por el público europeo, y vino y acá y se dio pues el totazo de que duró solamente una semana en cartelera, pues porque acá no hay público, ¿sí? Entonces, y es real, y créanme que a uno lo descorazona porque uno quiere seguir creyendo en este país, uno quiere seguir creyendo en nuestras cosas, y el mismo país lo coge y le da una voltereta dura. Para hacer un largo acá se necesitaría infraestructura, aunque todo se necesitaría un mercado que la viera, porque un corto por bajito está costando más de 1.000 millones de pesos, y para meterle una inversión tan grande a una cosa que no se va a ver retroalimentada es berraco. Entonces por eso nosotros, de pronto nuestro modelo de negocio está empezando desde cortos, ¿sí? Aunque los cortos no son rentables, los cortos es puro mercadeo, y de generar la cultura de que acá, que la gente consuma cosas de acá. Y es más, si quieren pensar que es extranjero, pues mejor, ¿sí? Porque sí, pero que lo consuman. Porque el consumo acá es pero muy bajo, ¿sí? Acá comemos nosotros todavía mucho de extranjero. De hecho, a nosotros a veces nos han comprado el libro porque nos preguntan, ¿esto es extranjero? Y si le decimos que es colombiano, no lo compran. Sí, es extranjero. Ah, bueno, me lo llevo. O sea, imagínense esa mentalidad. Es una cosa generacional, ¿no? Que hay que cambiar. Para ahí sí pensar en un largo, ¿no? ¿Alguna vez se han pensado como editorial? Pues de hecho, hicimos una transición de lo editorial a lo multimedia por otro. Qué pena hablar tanto de las falencias del sistema educativo colombiano, pero nosotros tenemos los colombianos una tasa per cápita de lectura de un libro por año, y eso que un libro es mucho. O sea, realmente si uno ve la cruda realidad es como menos de un libro por año, 0.6. Entonces acá la gente evidentemente no lee, no está educada para leer. Es una generación que está educada audiovisualmente. Entonces asimismo nosotros nos pensamos
intentamos durante 10 años como editorial, no fracasamos en el intento porque de todos modos las inversiones se retroalimentaban, sacamos muchos títulos, pero llegamos al punto de quiebre donde dijimos o seguimos como editorial y nos quebramos o queremos seguir con nuestro sueño de hacer nuestros héroes de otra manera. Entonces la pensamos ya la empresa multimedia, una empresa digital. ¿Y la multimedia funciona acá? Claro, porque acá hay mucha salida a nivel... Eso sí es una cosa que hay que rescatar de Colombia y sobre todo la coyuntura económica ahorita con las tecnologías de información, y es que acá se está haciendo inversión en infraestructura y también en contenidos propios colombianos. Entonces el gobierno está invirtiendo en empresas culturales y empresas creativas, y también está dando buen dinero para convocatorias para creación de animaciones. Entonces es un mercado que tiene bastante por donde explorar, porque acá ahorita yo creo que va a haber una transición entre los libros educativos hasta llegar a las multimedias educativas. Entonces toda esa transición nosotros queremos cogerla porque pues tenemos las herramientas para poder aportar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista artístico. Finalmente, ¿cómo se hace un cómic? Un cómic, y yo creo que va a sonar cliché. No, mentiras, eso no es cliché, eso es más que todo educativo. Uno para hacer cualquier proyecto artístico tiene que tener una idea, ¿sí? Pero la idea tiene que estar sustentada en una pasión, ¿sí? O sea, todo esto es un largo camino de pasiones, ¿sí? Y lograr sueños. Entonces uno siempre tiene esas cosas compiladas uno las condensa en una idea. Esa idea generalmente tiene un personaje detrás, a ese personaje en un estudio, y lógicamente de esa idea se tiene que develar una historia, ¿sí? Esa historia uno la puede pensar primero como un guión literario, es decir, como una historia, o sea, así totalmente la prosa, y ya después para ponerlos en términos de viñetas y de bocadillos y de personajes y de encuadres, habría que pasar a hacer un guión técnico. En el guión técnico nosotros describimos cómo queremos ver cada cuadro, cómo queremos describir nosotros la situación que nosotros ya habíamos anteriormente descrito en el guión literario, y finalmente pues empezar a bocetar. Uno siempre generalmente hace primero un storyboard y luego sí pasa a hacer artes, y luego de los artes, ya dependiendo si es técnica análoga es hecho a mano, podría estar intintándolo, y ya si estamos hablando de técnica digital lo estaríamos vectorizando. Ya cuando tenemos el dibujo vectorizado o entintado, nuestro cómic entintado, le podemos echar color digital o color análogo. Pero realmente, o sea, es una descripción bastante corta de lo que es hacer cómic. Hacer cómic es una cosa muy larga, pero demasiado entretenida. Es una de las cosas que uno más disfruta a nivel artístico, ¿sí? Yo creo que es equiparable realmente a hacer una película, porque uno se mete en el viaje, uno contrata escenografías, uno hace casting, porque pues uno empieza a bocetear varios personajes y el que más le gusta es el que queda. Entonces sí, realmente es toda una, ¿cómo se dice? Un círculo productivo, pero sustentado en la pasión. ¿Y cómo sería el proceso para pasar ese cómic a una animación? O sea, el técnico eso es re largo, pero en resumidas cuentas, lo que ayuda en el cómic para la animación son los encuadres, porque uno ya tendría los encuadres, tendría que volver a hacer un storyboard animado, y ese storyboard animado se llama un animatic. Con el animatic lo que uno ve, el animatic básicamente es coger los bocetos y empezar a animarlos. Es decir, es un dibujo rústico que lo único que nos va a informar a nosotros sobre los ritmos de la narración. Eso a mí se me hace que es el alma de la animación. Uno teniendo ya el animatic listo, es pero muy técnico ya pasar a la animación final. Fundamental que el diseño para cómic no sea tan complicado.
complicado de reproducirlo en animación, porque realmente la animación tiene que estar muy bien diseñada desde los personajes para que fluya, ¿sí? Si ponemos personajes demasiado complejos, la animación se va a hacer demasiado cargada y no los resultados que se tienen. Pero básicamente sí, o sea, el puente que une un cómic con la animación es el animático. ¿Qué quedaría en el tintero? Me gusta, pues no soy tan viejo para decirlo, pero de todos modos sí hemos vivido varios cambios generacionales en este mundo que ya dejó de ser underground, lo que me gusta. Que nosotros empezamos súper underground, que el que comía, el que compraba cómic era un tabú, sí, que era el súper metalero, el súper radical. Esa vaina se ha abierto, el mercado se ha abierto y hay un cambio generacional. Sobre todo en estos últimos años me ha parecido muy bacano que la gente ya se está aliando, cosa que no pasa con los colombianos. Los colombianos no nos gusta aliarnos porque no somos una cultura grupal, pero eso sí consumimos en masa. Pero entonces, como usted ha podido estar a otros colectivos, digamos que el cómic en línea me parece un instrumento que es genial porque es darle la oportunidad a gente que de pronto estaba al no underground y de un momento a otro empieza y la gente empieza a tener seguidores, empieza a tener un antecedente. Pero lo que más me gusta es que ya se estén uniendo la gente, estén haciendo cosas para un nuevo público. De pronto la falencia es que se queden en formatos viejos, ¿sí? O sea, el cómic sí es una berraquera y créame que lo consumiré hasta el último día de mis días, el último día, sí, de mi vida. Pero ahorita tenemos que estar empezando a hablar de multimedia, de audiovisual, ¿sí? Porque como, o sea, las cifras lo demuestran, la gente no le gusta mucho leer y meter un cómic es difícil. Pero lo chévere es que hay muchos grupos que están haciendo, que se están aliando y que están sacando cómic original. Entonces, me parece muy buenos esos, ya no son laboratorios, son cosas muy reales, muy tangibles y pues cualquier cosa que nosotros podamos aportarle a ese medio, siempre estaremos con gusto. O sea, la idea realmente de todo este ejercicio que hemos hecho es que Colombia sí tiene, no tanto él sí tiene talento, no, sino sí tiene demasiadas historias por contar, ¿sí? O sea, chévere que ya las estemos mirando jóvenes, ¿sí? No, que no estemos consumiendo el americanismo, sino, oigan, acá también pasan cosas interesantes, necesitamos contarlas.